Estimados colegas cirujanos, dentistas y técnicos dentales, les habla la doctora Maite Vargas y para mí es un honor y un placer saludarles. En esta ocasión vamos a hablar acerca de errores comunes en prostodoncia, más que nada enfocados a el enmuflado. Antes de comenzar, mis queridos colegas, quiero agradecer a la doctora, a la cirujano dentista y técnico dental Belén Hernández, que tiene su consultorio en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, por su colaboración con la elaboración de este episodio. Bueno, mis queridos colegas, uno de los primeros errores comunes que todos alguna vez hemos sufrido o hemos pasado es que nuestra mufla se pegue, ¿sí? Ahora sí que la queremos abrir y está completamente pegada, ya sea porque la queremos desencerar y posteriormente acrilizar, o bien ya acrilizamos y está pegada. Bueno, vamos a ver. Las causas pueden ser diversas. Vamos a hablar ahorita nada más de una. Más adelante en este mismo episodio vamos a hablar de otra causa. Pero bueno, una de las causas es por la omisión de haberle puesto separador, ¿no? Esa es la más común. O bien le colocamos separador, pero un separador que no era el adecuado. Ahora, ¿qué separador es el que empleamos normalmente durante el enmuflado? Acuérdense que les recuerdo que normalmente yo me refiero a mufla, a la parte inferior de las muflas totales, y la contramufla, ahora sí, es la tapa, ¿sí? Y es donde se hace la segunda parte del enmuflado, ¿sí? Que también lleva su respectiva tapa, ¿sí? Entonces hago esa aclaración porque a veces existe un poquito de confusión. Y a veces también le llamamos mufla a todo el conjunto, ¿sí? ¿A qué me refiero? A las dos tapas y a la mufla y a la contramufla. Entonces, por eso es que a veces existen las confusiones. Bueno, entonces decíamos, debemos de colocar separador de manera abundante, sobre todo cuando estamos enmuflando, que terminamos de hacer la primera capa o la primera parte del enmuflado en la mufla, que es la parte inferior, como decíamos. Le colocamos separador muy bien al yeso, posteriormente colocamos la contramufla, colocamos ya sea el yeso, ¿sí? Que acuérdense que hemos hablado de diferentes maneras de enmuflar, que podemos emplear yeso París, podemos emplear yeso tipo piedra, ya sea tipo 4 o tipo 5, o bien también hacer una llave de silicón y después utilizar yeso también se puede hacer, por supuesto que sí, ya dependerá de cada uno de ustedes. Entonces procedemos a hacer la segunda parte del enmuflado, pero es muy importante colocar este separador. Acuérdense que el separador debe de ser acrílico yeso. Existen muchísimas marcas. A mí en lo personal me gusta mucho uno que se llama 44, que es de color verde, alguna vez se los he mencionado. Sin embargo, también Manufacturera tiene otro que es de color rosa, que también es muy bueno. Entonces pueden manejar estos, o también dependiendo la latitud en donde me estén escuchando. Ahora sí que cualquier cualquier separador que sea acrílico yeso, porque recordemos que hay diferentes tipos de separadores, ¿sí? Entonces, para evitar confusiones, acuérdense muy bien que es acrílico yeso. Bueno, esta es una de las causas por las que se nos puede pegar la mufla. Bueno, ahora, en caso de que se me haya pegado y estamos hablando de una de una prostodoncia total, ¿qué debemos de hacer? Bueno, si nada más la acabamos de
la vamos a desencerar, la estamos desencerando y la queremos abrir para acrilizar y nos damos cuenta de que está pegada, podemos intentar abrirla despacito haciendo una acción de palanca, y si vemos que no se abre, podemos meterla un momento más al agua caliente con la esperanza de que la cera se licúe y permita que se despegue un poquito. Y muchas veces sí se logra y sí se logra despegar. Entonces, esa es una. O bien también, cuando ya hicimos nuestro acrilizado y nos damos cuenta de que está completamente pegada las dos partes de la mufla, ahora sí que en la parte del yeso está todo pegado y obviamente nuestra prostodoncia está adentro. Entonces, lo que debemos hacer es tratar de desalojarla y posterior a esto, para abrirla, ya sea que hagamos acción de palanca o nos podemos echar mano de unas pinzas de cangrejo. O bien, recuerden que la mufla, que es la parte inferior, tiene una especie de moneda, que así le llaman, que es la tapa, ¿no? La tapa de la mufla, que es como una moneda grande. Entonces, esa la pueden colocar encima del yeso y con un mazo de goma le pueden dar pequeños golpes a manera que se vaya fracturando poco a poco el yeso y ya se vaya rompiendo y podemos ir rescatando nuestra prostodoncia. O también, como decíamos, utilizar las pinzas de cangrejo. Bueno, ahora, en el caso de la prostodoncia parcial, me refiero que es la prostodoncia, acuérdense que es la que lleva ciertos retenedores, que en algunos episodios posteriores vamos a hablar precisamente de este tipo de retenedores. Por ejemplo, pueden ser de tipo, pueden ser de cruz, pueden ser vaciados, pueden ser de alambre, ya sea de huipla o alambre de ortodoncia, ya dependerá de cada uno de ustedes. O inclusive ganchos de gota, que le llaman, también se pueden utilizar. Ya dependerá de ustedes qué tipo de retenedores estén empleando. Entonces, en ese tipo de prostodoncias que son parciales, o sea, acuérdense que llevan, aparte de que llevan retenedores, también tienen dientes remanentes en boca. Entonces, nuestros modelos generalmente pues son parcialmente desdentados. Entonces, muchas veces enmuflamos, pero nos olvidamos de aliviar o de quitarle la retención a estos dientes que están en la prostodoncia parcial. Los dientes, pero de yeso. Entonces, lo que debemos hacer es precisamente aliviar todas estas zonas. ¿Cómo? Pues colocando yeso París en la parte inferior de la mufla, ¿sí? Hacia donde están los dientes, de tal manera que quede como una pendiente, que esté completamente lisa, ¿sí? Y en declive. Imagínense que fuera como una rampa, una especie de rampa, así debe de quedar. Orientada, ¿dónde va a terminar la rampa? En la parte incisal de los dientes o parte oclusal, dependiendo del caso, ¿no? Y así debemos de hacer como si fuera una vertiente, una bajada, por decirlo así, una rampa, ¿sí? Que va a ir desde la parte oclusal o bien la parte incisal de los dientes, todo hacia abajo, hasta llegar ahora sí que al yeso de la mufla. Así es como debe de ir, de tal manera que no haga ningún ángulo, no existe ningún ángulo para que genere retención. Y en la parte lingual, en el caso de que sea necesario, también debemos de hacer una pequeña rampa también para evitar retenciones. Entonces, ya con esto evitamos que, porque muchas veces, aunque coloquemos separador, obviamente le vamos a poner separador encima a la rampa, porque si no se va a pegar también. Entonces, una vez de que ya haya fraguado todo esta parte, colocamos la contramufla, pero antes ya colocamos separador en todo lo que es yeso, en las rampas y en toda la parte
que quedó alrededor de nuestro modelo maestro. Entonces ponemos la contramufla y ya procedemos a hacer el enmuflado de manera habitual. Entonces ese es un punto muy importante que a veces pasamos por alto, ¿sí? Porque muchas veces a lo mejor mucha gente, ¿cómo le diré? Perdemos tiempo en otras cosas que no tienen importancia y en ocasiones en lo importante no le damos esa prioridad. Entonces a lo mejor podemos perder aparentemente 10 minutos, pero realmente, piénsenlo, estamos invirtiendo ese tiempo porque me voy a ahorrar al futuro muchos dolores de cabeza. Entonces, vale la pena invertirle 10 minutos a estar 1 hora o 2 horas, como decimos en México, batallando porque se me pegó mi enmuflado, ¿sí? Entonces, tengan cuidado. Bueno, otro error muy común que se comete en la prostodoncia, este no es en sí en el enmuflado, lo cometemos desde la clínica, ¿sí? ¿Qué hacemos en la clínica? Muchas veces terminamos de hacer nuestra prueba de dientes, obviamente pues, los dientes están montados en cera, ¿y qué hacemos? Los colocamos en el modelo nuevamente, cerramos el modelo y lo mandamos al laboratorio. Pero resulta que, sobre todo en climas cálidos, recuerden que la cera pues se mantiene suave y es muy susceptible a que existan movimientos en los dientes. Entonces, para evitar todos estos problemas y dolores de cabeza a futuro, precisamente es muy importante, mis queridos doctores, que cuando ustedes terminen de hacer su prueba de dientes en el paciente, coloquen en los modelos correspondientes con el articulador abierto, ahora sí que las prostodoncias, ¿sí? Sin cerrarlas ni nada. Así como están tal cual con el articulador abierto, lo van a introducir en el refrigerador o la nevera, como ustedes lo conozcan en su país de origen. Y ahí lo vamos a dejar aproximadamente 1 hora, como mínimo, con el objetivo de que la cera se endurezca y ya no exista esa situación de que quede demasiado blanda la cera y se puedan mover los dientes. Entonces, ¿cómo voy a mandar eso al laboratorio? Voy a mandar el articulador abierto, ¿sí? En el caso de que ahora sí que debo de tener algún recipiente, ya sea una caja o a lo mejor un Tupperware grande o cualquier dispositivo similar donde yo pueda introducir ahora sí que mi articulador con toda la prostodoncia y que no vaya a topar absolutamente con nada, que no vaya a rozar ni nada, que el chiste está en que no haga presión con nada para que no exista ningún movimiento con los dientes, ¿sí? Y posterior a esto, así vamos a mandar la prostodoncia. Y con esto nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza, sobre todo si el laboratorio está lejos del consultorio. Ahora, si lo tenemos dentro de nuestro mismo consultorio, porque muchos de mis colegas también son técnicos dentales, como la doctora Belén, que colaboró conmigo en este episodio, que me ayudó a reunir todas estas experiencias para ustedes. Precisamente ella tiene también su laboratorio en la parte trasera de su consultorio. Ahora sí que está pegadito, como decimos en México, está pegado a la parte posterior de su consultorio, y ahí ella tiene su laboratorio y ahí trabaja, ahí hace todas las prótesis y aparte también pues atiende a los pacientes. Entonces muchos de mis colegas también así lo hacen. Entonces si es así, pues es más fácil porque no necesitan transportar por largas distancias las prostodoncias. Pero aún así yo les recomiendo que introduzcan en la nevera siempre las prostodoncias. Bueno, mis queridos colegas, otro error muy común también
que se llega a cometer en la prostodoncia es que en ocasiones las prostodoncias llegan a quedar con vetas o con rayas blanquecinas, ¿sí? Ahora sí que el color no quedó de un solo tono, sino quedó como veteado, como moteado, ¿sí? Con pequeñas franjas blanquecinas. Entonces, esto se puede deber a varios factores. Uno de ellos, mis queridos colegas, es que muchas veces cuando vamos a empezar a hacer nuestra mezcla de nuestro acrílico, omitimos el paso que les voy a decir. Normalmente sacamos el polvo del frasco, ahora sí que del frasco donde viene, y lo ponemos ya sea en un recipiente de vidrio, que puede ser un godete, un frasco, en fin, y le colocamos el monómero. Pero omitimos un paso muy importante, que es dentro del mismo contenedor donde viene el polvo, debemos de agitar el polvo. Esto es con el objetivo de que todos los pigmentos presentes en el acrílico, en la resina acrílica, sobre todo en el polvo, se mezclen adecuadamente. Entonces debemos de agitarlo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Posteriormente ya abrimos con cuidado el frasco o el contenedor donde esté nuestro polvo, lo colocamos en el recipiente de vidrio y posterior a esto ya podemos colocar nuestro monómero. Posterior a esto debemos de revolverlo con una espátula limpia, sí, es muy importante, pero revolverlo bien, de tal manera que quede bien humectadas todas las perlas del polímero dentro del monómero, sí, es muy importante, porque si no hacemos bien este mezclado, puede ser que queden perlas sin humectar y precisamente por eso también se formen vetas. Entonces es muy importante este paso que no debemos de pasar por alto, y ya posterior a esto ya podemos manipular nuestro acrílico. Bueno, otro error común también es que de repente tenemos nuestro acrílico demasiado poroso. Una vez que ya hicimos nuestro acrilizado, sacamos nuestra prostodoncia y nos damos cuenta que tiene zonas muy porosas o inclusive zonas que están con una apariencia como si hubieran tenido espuma. Entonces, bueno, esto se puede deber principalmente a que no se manipuló el acrílico de manera adecuada. ¿A qué me refiero? Ya sea que se haya contaminado al momento de sacarlo del frasco y que lo hayamos amasado con las manos un poco sucias, ¿sí? O también el agua de nuestro desencerado también no estaba muy limpia. Entonces todo ese tipo de situaciones van contaminando nuestro acrílico, entonces debemos de tener cuidado. Y también puede deberse a dos factores. Uno, ya sea que le haya faltado presión porque recuerden que enmuflamos, colocamos el acrílico, cerramos y prensamos. Entonces muchas veces nos faltó fuerza, puede ser. Esa puede ser una causa. Y otra causa también puede ser que la cantidad de resina acrílica que le colocamos a esa prostodoncia fue insuficiente. En pocas palabras, nos faltó resina. Entonces, este tipo de resinas que son termopolimerizables, generalmente en presencia de calor lo que hacen es que siguen formando cadenas. Entonces, precisamente por eso es necesario prensarlas. ¿Para qué? Para que el acrílico no se infle, ¿sí? Porque de otra manera se infla y se hace muy poroso. La prueba, si ustedes alguna vez quieren constatar esto que les estoy diciendo, con un poquito de excedente que les haya sobrado de su acrilizado, lo pueden hacer una bolita así con las manos y la pueden echar así nada más al agua donde vamos a meter nuestra mufla a que se haga la cocción del acrílico. Y posterior a esto, inclusive la pueden medir así con un calibrador Vernier o con alguna regla o como ustedes gusten.
y posterior a esto dejan el tiempo igual que como si fuera la mufla, ¿sí? El mismo tiempo, que recuerden que aproximadamente es entre 45 minutos y 90 minutos, según también lo que les diga el fabricante, porque también es muy importante, esto va variando según el fabricante. Entonces, ahí pueden constatar que precisamente este acrílico ya se infló y tiene muchos poros. Entonces, es importante precisamente, como decíamos, para evitar esto en las prostodoncias, prensar adecuadamente y colocar la cantidad suficiente de resina acrílica. Ahora, esto muchas veces llega a ser subjetivo, la cantidad. ¿Por qué razón? Porque no todas las prostodoncias son iguales. No existe una medida que yo les pueda decir, miren, póngale tantos gramos siempre, porque no es así. Porque obviamente va a variar entre pacientes, ustedes lo ven, que precisamente inclusive hay dientes más chicos, más grandes. ¿Por qué? Porque obviamente deben de cubrir un espacio mayor. Entonces, hay pacientes más grandes, más chicos, en fin. Entonces, por eso es que no existe una proporción. Esto se les va dando la experiencia, ¿sí? Más que nada, en cuanto a la cantidad. Pero obviamente debemos siempre respetar la proporción. Entonces, más o menos lo que podemos hacer es calcular la cantidad de polvo, pesarlo, y en base a eso, por medio de una regla de 3 matemática, sacamos la proporción de el monómero. Y así podemos utilizar las medidas que deben de ser según el fabricante. Bueno, entonces ya vimos otro factor también de error. Otro factor también que es muy importante son las pigmentaciones anormales o más bien indeseables en nuestra prostodoncia. Eso se puede deber, como decíamos hace un momento, también a la contaminación, ya sea del agua donde estamos desencerando, o también muchas veces ese error de nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Que en ocasiones utilizamos ceras de diferentes colores, que obviamente estas ceras tienen pigmentos. Entonces, por ejemplo, normalmente usamos en prostodoncia ceras del tipo, bueno, aquí en México hay una que se llama Toda Estación, que esa es una cera color rosa, que también se llama cera para bases. Y también utilizamos cera roja, que es la cera de los rodillos de altura. Entonces, bueno, estas ceras realmente pues son la cera rosa, ese tipo de cera rosa, casi se podría decir que es neutra, ¿sí? Aunque ustedes la ven rosa, pero se desencera muy bien y no pintan para nada el yeso. Sin embargo, hay colegas que por cuestiones de a lo mejor de estética o por moda o por alguna otra razón, le colocan cera, por ejemplo azul, verde, en fin, de cualquier otro color. Y como esas ceras tienen pigmentos demasiado fuertes, se impregnan estos pigmentos en el yeso. Y cuando nosotros hacemos nuestro acrilizado, esas zonas quedan de ese color, del color de esa cera. Entonces, es muy importante evitar el uso de estas ceras. O si es que las vamos a utilizar unas que sean de preferencia neutras. Entonces, es muy importante hacer ese tipo de observaciones que parecen lógicas, pero pues luego llegan a ocurrir. ¿Qué hacer en caso de que al desencerar se me desaloje un diente? Es decir, se salga de su lugar. ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo que debemos hacer en primer lugar es quitarle toda la cera a ese diente o esos dientes, porque en ocasiones quedan pequeñas capas de cera demasiado delgadas que a veces no las alcanzamos a ver. Entonces, cuando hacemos el enmuflado y posteriormente hacemos el desencerado, queda esta cera entre el yeso y el diente. Entonces, al desencerarse, pues queda un espacio y por eso se desalojan los dientes.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es quitar el diente o los dientes que se hayan desalojado. Posterior a esto, en un recipiente con agua caliente y detergente. El detergente, recuerden que lo utilizamos para cortar la grasa de la cera más fácilmente. Y posterior a esto, con un cepillo de dientes podemos lavar muy bien todos los dientes o el diente que se nos haya desalojado. Posterior a esto lo vamos a secar y vamos a secar muy bien la zona donde va el diente. Colocamos una gota de pegamento, ya sea de cola loca o cualquier otro pegamento, que realmente su nombre de cola loca pues es la marca, pero realmente es cianocrilato, o cualquier otro pegamento de contacto. Colocamos una pequeña gota y pegamos ahí el diente. Posterior a esto, esperamos que se seque un momento y ya procedemos a hacer el acrilizado de manera habitual. Obviamente vamos a colocar separador precisamente en todo el yeso. Eso sí es muy importante, acuérdense, colocar el separador en todo el yeso, excepto donde están los dientes. ¿Por qué? Porque si no se van a desalojar también. Entonces debemos de evitar esto. Ahora, ¿por qué hacer todo esto de pegar el diente con cianocrilato? Bueno, la razón es muy sencilla, porque si nada más colocamos así como está el diente, ese espacio donde estaba sigue ahí, persiste ahí, porque ya acuérdense que la cera ocupa espacio y al desencerar pues se quitó la cera, pero quedó el espacio. Entonces, si yo no pego con cianocrilato ese diente ahí, lo que va a pasar es que al poner el acrílico y prensar, la misma presión de ese acrílico va a mover de su lugar ese diente, y cuando yo haga mi prostodoncia y la termine, bueno, la rescate más bien, me voy a encontrar con que ese diente está completamente extruido y está en una posición sumamente diferente a como lo debería de ir. Y pues esto es un dolor de cabeza muy grande, porque si se movió demasiado, en ocasiones valdría mejor la pena repetir toda la prostodoncia, y ustedes saben que es bastante trabajo. Entonces ahora sí que la diferencia está en utilizar esa gota de cianocrilato, que nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Porque también se puede reparar, ¿por qué no? En algún episodio más adelante vamos a hablar de reparaciones, y ahí vamos a hablar de cómo reparar ese tipo de situaciones si no son demasiado notables. Pero si de plano salió completamente en otro lugar el diente, sí convendría mejor repetir la prostodoncia, sobre todo si es un diente anterior, sí es un poco complicado. Bueno, otro factor también muy importante es, sobre todo en la prostodoncia parcial. Acuérdense que esta prostodoncia normalmente lleva retenedores, que pueden ser de varios tipos, que también eso lo veremos en un episodio posterior, los tipos de retenedores. Sin embargo, en nuestra prostodoncia debemos de también aliviarlos y protegerlos durante todo el proceso del enmuflado. ¿Cómo los vamos a proteger? Bueno, los dientes que son pilares los debemos de cubrir completamente con yeso. Este yeso debe de ser igualmente, como decíamos hace un momento, como si fuera una especie de rampa, para evitar que genere retenciones. Y se debe de hacer en la primera parte del enmuflado, ¿sí? Entonces, posterior a esto, debemos de cubrir completamente bien todo el retenedor, todo el cuerpo del retenedor y todo ese diente, y debemos unir esta rampa desde la parte incisal o bien oclusal del diente hacia abajo, completamente, como si fuera, como decíamos, una rampa. Y ya con esto nos vamos a asegurar de que esos retenedores no
tengan ningún movimiento. Y al momento de rescatar la prostodoncia debemos de tener mucho cuidado porque sabemos que están los retenedores, porque también ese es otro error que llegamos a cometer, sobre todo en las parciales. Al momento de desenmuflar, a veces hacemos demasiada presión y llegamos a romper alguna zona de la prostodoncia. Entonces, ese es otro error, pero ese se soluciona haciendo menos fuerza, ¿sí? Ahora sí que, como dicen, vale más maña que fuerza, ¿no? Entonces debemos de tratar de ingeniarnos la manera de hacer las cosas sin utilizar fuerza bruta, por decirlo así. Bueno, entonces, otro factor también, cuando estamos manipulando, cuando estamos manipulando el acrílico o resina acrílica de tipo transparente, cometemos muchos errores porque lo queremos manipular igual que como manipulamos los acrílicos convencionales. O sea, los acrílicos me refiero color diente o los rosas o toda la gama de los rosas de color rosa. No, el acrílico transparente se debe de manipular de manera bastante diferente. Normalmente colocamos en nuestro recipiente de vidrio, colocamos primero el líquido. Posterior a esto, poquito a poco vamos espolvoreando la cantidad necesaria de polvo sin revolverlo. ¿Por qué no lo revolvemos con espátula ni nada? Bueno, no lo revolvemos precisamente para evitar ingresar aire y que ese aire evite que el acrílico finalmente quede transparente. Entonces me van a decir, bueno, entonces ¿cómo le hago para mezclarlo? Bueno, lo que hacemos, precisamente por eso pusimos primero el líquido. Colocamos líquido, polvo y vamos moviendo poco a poco el frasco con nuestra mano, a manera de que se vaya mojando bien poco a poco todas las perlas del polímero. Y posterior a esto, no nos esperamos a que llegue a la etapa plástica, como todos los acrílicos. Lo que hacemos es que en la etapa filamentosa lo sacamos con mucho cuidado con una espátula, de preferencia que esta espátula sea de plástico, o bien puede ser de silicón también, ¿por qué no? Sí, también, de preferencia, pero si no, puede ser una de metal, pero que esté bien limpia. Y lo único que vamos a hacer es no revolverlo, sino sacarlo nada más con un movimiento así de como envolvente nada más, o sea, así nada más de abajo hacia arriba. Sacamos la cantidad necesaria, la colocamos sobre la prostodoncia y la vamos a acomodar con un celofán, con un papel celofán húmedo. Que este celofán, acuérdense que es celofán de uso dental, así lo venden en los depósitos dentales. Lo debemos de remojar en agua limpia, y cuando vayamos a realizar esa técnica sacamos una hoja de ese celofán mojado, y con ese celofán, con mucho cuidado, tratamos de hacer pequeña presión, así como golpecitos, para que este acrílico se vaya acomodando en la superficie que vayamos a colocar. Posterior a esto, colocamos este celofán, ya sea este mismo o bien otro, dependiendo cómo veamos el celofán. Le hacemos unos agujeritos para que salga el aire excedente y también no se nos arrugue nuestro celofán. Hacemos presión, más bien cerramos la mufla y ya procedemos a prensar. Así es como debemos de manipular el acrílico transparente, porque si no lo hacemos así, lo que va a pasar es que vamos a obtener un acrílico blanco y no va a quedar transparente. Entonces, precisamente el objetivo de utilizar este tipo de resinas transparentes es para, tiene muchos usos. Uno de ellos, nada más como un ejemplo, vamos a decir que sirve para identificar zonas isquémicas
o zonas donde haya heridas en la mucosa. Entonces, para eso sirve. Normalmente se emplea en las prostodoncias totales superiores. Entonces, podemos utilizarlas con acrílico de este tipo, con hacer el paladar transparente, que ese también será otro tema en un capítulo más adelante. También le podemos colocar a ese mismo paladar transparente, le podemos colocar una malla también, le podemos colocar datos con la identificación del paciente o alguna otra situación que el paciente nos indique, ¿sí? A lo mejor su foto del paciente o a lo mejor algún dato, o ya sea puede ser su nombre, su dirección, a lo mejor si es alérgico a algo o está enfermo de algo, o cualquier otro dato que sea de utilidad. Entonces, para eso sirve ese tipo de prostodoncias. Entonces, acuérdense de que este acrílico es de empleo delicado, sin embargo no es imposible, sí se puede manipular, por supuesto que sí, únicamente teniendo mucho cuidado. Ahora, otro error que cometemos normalmente, sobre todo en las prostodoncias de tipo parcial, es al momento del pulido de la prostodoncia. Yo siempre les sugiero que en la zona donde están los retenedores, que acuérdense que pueden ser de varios materiales o de con diferentes técnicas, podemos forrarlos de alguna manera con masking tape, o bien cualquier cinta, puede ser adhesiva o cinta scotch, o como ustedes le llamen en la latitud donde me están escuchando, o también le llaman cinta de enmascarado. También le pueden colocar ese tipo de cinta a los retenedores con mucho cuidado de no deformarlos, obviamente también, y procedemos a hacer el pulido. Es muy importante proteger los retenedores. ¿Por qué razón? Sobre todo si estamos puliendo en la zona del motor de baja, ya denominada sin fin, normalmente utilizamos cepillos y mantas o ruedas de manta, que también se llaman. Entonces son grandes. Entonces muchas veces a la hora de estar puliendo, ya sea que le pasemos en ese momento piedra Pómex o le pasamos el Pulecryl famoso o cualquier otro tipo de pasta que sea para pulir, que ustedes empleen en su país, muchas veces pues por las revoluciones mismas de la manta o de la rueda de manta, se llega a trabar el retenedor en estas partes y muchas veces nos puede generar lesiones, ya sea que en las manos, o bien nos puede brincar la prostodoncia y se nos puede incrustar en alguna parte de nuestro cuerpo. En fin, pueden pasar muchas cosas. Entonces, para evitar todo ese tipo de problemas con los retenedores, y obviamente cuando se llega a trabar el retenedor en la manta, normalmente se dobla o inclusive se llegan hasta a romper inclusive. Entonces, para evitar todo esto, por eso es que les digo, traten de cubrirlos siempre, de protegerlos con este tipo de cintas de masking tape, y aparte metan su dedo abajo del retenedor cuando estén puliendo, ¿sí? Abajo del retenedor, y presenten su prostodoncia en la manta para que, ahora sí con el motor andando, obviamente con la pasta y todo, y puedan hacer el pulido, pero con mucho cuidado. Otro error común es la formación de burbujas. Me refiero a unas zonas vacías en el cuerpo de la prostodoncia. Entonces, ¿cómo debemos de evitar este tipo de situaciones? Recuerden que el acrílico normalmente lo mezclamos, sobre todo en este caso de prostodoncias acrílico de color rosa, lo mezclamos y posteriormente en la etapa plástica es cuando lo sacamos del frasco, que esto ya lo hemos hablado varias veces. Procedemos a amasarlo. Y muchas veces a ustedes les ha pasado que lo estamos amasando y se oye como chicle, así como que va tronando. Es todo el aire que va saliendo, ¿sí? Pero en ocasiones, una de dos, o le faltó amasado o por el contrario, le sobró.
también, porque si amasamos demasiado, más que sacarle aire, le estamos metiendo más. Entonces, cuando lo ponemos ya en su lugar, el acrílico, posteriormente prensamos y hacemos todo el proceso de cocción, ese aire va a seguir ahí atrapado. Entonces, cuando ya rescatemos esa prostodoncia, va a tener agujeros, ¿sí? Agujeros y a veces muy grandes. Entonces, bueno, les voy a decir algo. Si realmente le sale un agujero pequeño, se puede hacer una situación, se puede reparar, ¿sí? Y si vemos que es demasiado grande, convendría mejor, para evitar, ahora sí que, problemas de resistencia, de pigmentación y demás, convendría mejor repetir esa prostodoncia o bien cambiarle la base nada más, ¿sí? Entonces es un poco más rápido porque nada más le hacemos un cambio de base a esa prostodoncia. Pero y ahora sí que ya dependerá de cómo nos haya salido esa burbuja o esa como laguna, por decirlo así, o esa zona vacía en el cuerpo del acrílico, ¿sí? Entonces, les digo, la causa generalmente es por el amasado, ya sea excesivo o que le faltó amasado. Entonces, por favor, también tengan cuidado en esto. Ahora, otra situación que nos llega a ocurrir con cierta frecuencia es que tenemos el yeso incrustado, sobre todo en la parte vestibular de nuestra prostodoncia. Entonces, muchas veces esto se puede evitar, en primer lugar, colocando separador acrílico yeso de manera suficiente en toda la superficie del yeso antes de acrilizar. Bueno, esa sería una. Otra también es que en vez de enmuflar con yeso París, la segunda parte, le coloquemos yeso Belmix o bien yeso tipo 4, cualquiera tipo 4 o 5. Esto es más que nada porque estos yesos, como son bastante duros, o más bien muy duros, no son porosos. Entonces me van a dejar una superficie sumamente, ahora sí que lisa, casi sin poros. Entonces realmente no va a quedar, no va a quedar, ¿cómo podemos decirlo? No se va a incrustar ese yeso en el acrílico. Esa podría ser una situación. Otra cosa también, podemos emplear silicón, ¿sí? Que alguna vez también lo hemos comentado. También se puede emplear y con esto ya vamos a evitar que se incruste el yeso. Ahora, si ya tenemos el problema instalado, vamos a solucionarlo. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, primero con una espátula le raspamos hasta donde más sea posible, haciéndole presión y presión para quitarle el mayor yeso posible. Y lo que no podamos quitar con nuestra espátula lo hacemos con una fresa de bola, un fresón metálico, que hay de muchas formas también. Puede ser una piedra blanca, una piedra rosa, ya dependerá de la profundidad y la extensión que este yeso esté incrustado. Y posterior a esto, obviamente me va a quedar un agujero, ¿sí? Entonces, si es pequeño, pues podemos repararlo, le podemos poner resina autopolimerizable del mismo color de la base, y con esto lo reparamos muy bien. Y pues no se va a notar, y ya posteriormente ya procedemos a pulirlo y ya nos va a quedar nuestra prostodoncia. Y si ya es demasiado, pues podemos, les digo, ya en casos muy extremos, pues sí podemos recurrir al cambio de base, ¿sí? Que en otro episodio también vamos a hablar de cómo se hacen estos cambios de base, que realmente no es tan difícil y nos ahorra pues muchos pasos, la verdad. Pero sí tiene su encanto, tiene su chiste, decimos en México, ¿no? Sí, porque sí tienes que seguir varios pasos, hay que seguir un protocolo, pero no es nada imposible. Ahora sí que es algo sencillo hasta cierto punto, pero que lleva muchos pasos, así es. Entonces, más que nada, todos esos son los errores más comunes que tanto la doctora Belén como una servidora
encontramos en nuestras prácticas. Y también pues yo lo veía con mis alumnos también, y lo veo con los alumnos, que ellos pues también a lo largo de su proceso de aprendizaje pues también cometen errores. Así empezamos todos. O sea, quien diga que nació sabiendo, pues la verdad lo dudo, ¿eh? Todos así empezamos, hace años, a lo mejor unos más años que otros, pero así empezamos. Ahora sí que echando a perder se aprende, dicen muchas veces, ¿no? Entonces poco a poco pues nos fuimos aprendiendo, y ahora pues ya cada día cometemos menos errores, se supone. Pero también no hay que confiarnos también, ya saben. Entonces, básicamente estos son todos los errores, como decíamos, que tanto la doctora Belén como una servidora encontramos, y hicimos esta pequeña recopilación para todos ustedes, que espero les sea de mucha utilidad. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, inquietud o cualquier situación que gusten, cualquier comentario, les voy a suplicar me lo hagan llegar a Facebook. Ahí me encuentran como May Vargas, MAY Vargas. O bien me pueden seguir también en Instagram, ahí estoy como May Vargas 0480. O también me pueden escuchar a través de diferentes plataformas como iHeartRadio. Me pueden seguir también en Spotify. O si encuentran con algún dispositivo Alexa, nada más le dicen quiero escuchar el podcast Prótesis Dental, Enfoque Clínico y Técnico, y ya con mucho gusto su dispositivo los va a llevar a los episodios, ¿sí? Entonces, cualquier inquietud, por favor háganmela llegar. También me pueden dejar el comentario en Spotify, por favor. También ahí lo pueden dejar. Y pues espero que todos estos errores, más que nada, experiencias, les sirvan a todos ustedes. Y recuerden que la alegría y la libertad del espíritu nos la otorga el conocimiento. Hasta la próxima.